A veces, la línea entre la vida y la muerte no es tan definitiva como creemos. Desde confusiones médicas hasta milagros escalofriantes. En este video, nos sumergimos en historias reales de personas que fueron lloradas solo para despertar y dejar a todos sin palabras. Número 18. Gilberto Araujo. Imagina entrar a una habitación y encontrar a tu familia llorando, vestida de negro y lamentando tu fallecimiento. Eso fue exactamente lo que le pasó a Gilberto Araujo, un brasileño que, sin querer, le dio a su familia el susto de sus vidas. Todo comenzó con una tragedia en un lavadero de autos local donde trabajaba Gilberto. Hubo un ataque violento. Alguien falleció en el acto. El cuerpo estaba en mal estado. Y en medio del caos, el hermano de Gilberto llegó al lugar. Echó un vistazo a la víctima y estuvo seguro de que era Gilberto. Sin segundas conjeturas, sin doble verificación. Solo una decisión desgarradora. El querido Gilberto de la familia les había sido arrebatado. Así que se organizó el funeral. Familiares y amigos se reunieron, llorando la pérdida. El ambiente era denso. La gente lloraba, presentando sus respetos y asimilando la repentina tragedia. Fue entonces cuando se abrió la puerta y entró el invitado que nadie esperaba, el propio Gilberto. Vivo, respirando y muy confundido. Gilberto no tenía idea de por qué su familia lo lloraba. Después de todo, estaba bien. Simplemente seguía con su día cuando escuchó rumores de su propio fallecimiento. Su familia, por otro lado, no podía creer lo que veía. El hombre por el que habían estado llorando estaba de pie frente a ellos, vívido. ¿Cómo pudo pasar algo así? La familia de Gilberto Aragao había identificado erróneamente a un hombre del lugar asesinado como él. Resulta que el hombre que falleció en el lavadero de autos se parecía mucho a Gilberto, tanto que su propio hermano no pudo notar la diferencia. Uno pensaría que la familia lo sabría, ¿verdad? Pero el dolor tiene una forma de nublar la mente. Todo se convirtió en un extraño giro del destino, un caso de identidad equivocada que convirtió un funeral en una reunión familiar. La historia de Gilberto nos enseña una extraña lección. Siempre hay que verificar, porque a veces, incluso el fallecimiento puede jugarte una mala pasada. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Noela Rukundo. Esta historia parece sacada de una novela negra, excepto que es 100% real. Es la historia de Noela Rukundo, una mujer de Australia, cuyo propio esposo intentó para que ella apareciera en su propio funeral. Noela asistía al funeral de su madrastra en Burundi, África, cuando comenzó su pesadilla. Mientras estaba allí para presentarle sus respetos, fue secuestrada por un grupo de hombres. La agarraron, le vendaron los ojos y la arrojaron a un coche. Pero aquí es donde la historia da un giro impactante. No eran simples criminales al azar, eran sicarios a sueldo. ¿Y aún más impactante? Quien les había pagado era el propio esposo de Noela, Balenga Kalala. Lo había planeado todo desde lejos, organizando el asesinato de su esposa mientras estaba en África. Podrías pensar que ese sería el fin para Noela, pero los sicarios tenían un sorprendente código de honor. Tras retenerla unos días, revelaron toda la trama, diciendo que no querían seguir adelante con el asesinato tras descubrir la verdad. Le dieron dinero, la liberaron y le ordenaron que desapareciera. Pero Noela no era de las que se quedaban calladas. En lugar de huir, voló de vuelta a Australia y fue directamente a su propio funeral. Imaginen la escena. Su esposo, Kalala, estaba allí, llorando su fallecimiento, rodeado de familiares y amigos. Y entró Noela, vivísima. La conmoción debió ser eléctrica. Lo confrontó delante de todos, exponiendo la conspiración. Las consecuencias fueron inmediatas. Kalala fue arrestado y luego sentenciado a 9 años de prisión por el intento de asesinato de su esposa. Y sí, como era de esperar, su matrimonio no sobrevivió. La historia de Noela es una de increíble supervivencia y fortaleza. Es un escalofriante recordatorio de que, a veces, las personas más cercanas a nosotros pueden guardar los secretos más oscuros. Y en el caso de Noela, ni siquiera un funeral pudo enterrar la verdad. Número 16. Shang Dayang. La mayoría de las personas no llegan a asistir a su propio funeral,
pero Chang Dayang de China decidió cambiar eso. Su historia no se trata solo de un hombre con una idea extraña, se trata de cultura, familia y el deseo de sentirse recordado. En muchas culturas, los funerales son más que un momento de duelo. Son una medida de cuánto significaba una persona para las personas que la rodeaban. En la tradición china especialmente, se cree que los muertos todavía tienen necesidades después de morir. Se espera que la familia y los amigos visiten la tumba, la cuiden y se aseguren de que esas necesidades se satisfagan. A los 66 años, Yang empezó a preguntarse: cuando ya no esté, ¿quién me recordará? ¿Quién visitará mi tumba? En lugar de esperar a descubrirlo, dio un paso audaz. Organizó su propio funeral en vida. Invitó personalmente a 40 personas, pero cuando llegó el día, ocurrió algo inesperado. Cientos de personas se presentaron. Se convirtió en un evento multitudinario, un homenaje al hombre que creían fallecido. Pero aquí está el giro inesperado. 20 de sus familiares y amigos cercanos no se molestaron en asistir. Yang estaba desconsolado. «No puedo creer que a tantos familiares y amigos no les importe», dijo, según se dice. Le dolió, pero al menos tenía la respuesta. ¿Lo mejor? Como seguía vivo, ahora tenía la oportunidad de atormentar a quienes no acudieron. Podía confrontarlos, preguntarles por qué no habían venido y asegurarse de que supieran que los esperaba en el verdadero funeral algún día. La inusual maniobra de Jiang no fue solo por diversión o vanidad. Fue una llamada de atención para él y para quienes lo rodeaban. Recordó a todos que los funerales no son solo para los muertos. Son una forma de que los vivos honren a quienes importaban. Y Chang, al organizar su propio funeral, se aseguró de que su voz se escuchara alto y claro, incluso si era un poco convencional. Número 15. Vuk Parich. Si pensabas que solo un puñado de personas han fingido sus propios funerales para ver quién aparecería, piénsalo de nuevo. Hablemos de Vučić Perić, un hombre de Serbia que realizó una de las acrobacias más extrañas que jamás hayas escuchado. Vučić no estaba enfermo, no se estaba muriendo, solo tenía curiosidad. ¿Quién vendría a su funeral? ¿A quién realmente le importaba? Entonces, hizo lo que la mayoría de nosotros nunca soñaría hacer, fingió su propio fallecimiento. El funeral de Perić se organizó como cualquier otro. La gente llegó vestida de negro, con los rostros llenos de dolor, presentando sus respetos a un hombre que creían que se había ido. Pero Vuk no yacía en el ataúd. En cambio, estaba escondido, observando desde la distancia. Imagínense eso por un momento. Un hombre acechando entre las sombras, asomándose entre los árboles, tomando nota de quién lloraba, quién parecía triste y quizás quién solo venía por la comida gratis. Una vez que consideró que el funeral ya había durado lo suficiente, Vuk decidió hacer su gran aparición. Entró tranquilamente en la reunión y agradeció a todos por llorarlo. Así es, de verdad les agradeció por asistir a su falso funeral. ¿Se imaginan lo incómodo que debió ser? La conmoción, la confusión, la ira. No todos los días lloras a un amigo y que aparezca de repente y te diga: «Oye, gracias por venir». Es justo decir que, una vez superado el shock, mucha gente no estaba contenta. Después de todo, ¿te gustaría que te dijeran que alguien a quien querías había muerto solo para descubrir que era una trampa para ver si ibas al funeral? Es una forma bastante retorcida de poner a prueba la lealtad. La historia de Vuk nos deja una extraña lección. Si de verdad quieres saber a quién le importas, quizás solo debas preguntar. No finjas tu propio funeral, porque algunas sorpresas es mejor dejarlas desenterrar. Número 14. El fallecimiento se convierte en fiesta. Esta no es solo una historia de fantasmas, es una celebración de la vida de la forma más extraña posible. La historia de Matthew Wall, del pueblo de Brown en Hertfordshire, Inglaterra, se ha contado durante siglos, y con razón. Era el año 1571. Se creía que Matthew Wall, un granjero local, había fallecido. Su familia y todo el pueblo se reunieron para su funeral, llorando la pérdida de alguien que creían perdido para siempre. El ataúd estaba preparado, los dolientes listos, y comenzó la procesión fúnebre. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mientras los portadores del féretro llevaban el ataúd de Matthew por los sinuosos caminos del pueblo, uno de ellos tropezó.
El ataúd se les resbaló de las manos, cayó al suelo y se abrió de golpe. Desapareció el cuerpo de Matthew Wall, pero no era un cuerpo en absoluto. Era el propio Matthew, vivo y parpadeando confundido. Matthew despertó justo allí, en medio de su propio funeral. Debió ser una mezcla de conmoción, miedo y tal vez incluso un poco de alegría. Imagínate estar allí de pie, vestido de negro, llorando por tu amigo y que de repente se incorpore y pregunte qué pasa. Uno pensaría que una historia así se convertiría en una leyenda oscura, algo susurrado en voz baja, pero no en una pelea. En cambio, abrazaron el milagro. Lo convirtieron en una festividad. Cada año, el pueblo celebra el Día del Anciano el 2 de octubre para honrar el día en que Matthew Wall resucitó de entre los muertos. Es una tradición peculiar en la que barren las hojas de los caminos y tocan las campanas de la iglesia, no por tristeza, sino por alegría. Y aquí está la mejor parte. Matthew Wall no solo sobrevivió ese día, vivió otros 24 años, falleciendo finalmente en 1595. La historia de Matthew nos enseña que a veces, incluso cuando el fallecimiento llama a la puerta, la vida ríe al último. Y en las peleas, todavía se ríen y barren las calles en su honor más de 400 años después. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 13. Nicephorus Gliccas. Ahora bien, aquí hay una historia que es a partes iguales extraña, impactante y francamente divertida. Nos lleva de regreso a 1896 en Grecia, donde un respetado obispo llamado Nicephorus Gliccas tuvo un funeral como ningún otro. El obispo Gliccas era muy conocido en su comunidad, y cuando se le dio por fallecido, la iglesia preparó con sumo cuidado su despedida final. Como era tradición, exhibieron su cuerpo para el duelo, 2 días completos de oraciones solemnes, llanto y recuerdo del hombre que habían perdido. Pero al segundo día ocurrió algo inesperado. Justo en medio del servicio, con todos reunidos alrededor de su cuerpo lamentándolo, el obispo despertó. Se incorporó, miró a su alrededor y exigió saber qué estaba pasando. Imaginen ese momento. Están en la iglesia, llorando el fallecimiento del obispo, cuando de repente se despierta como si acabara de echarse una larga siesta. La gente debió de estar en shock, algunos probablemente jadeando, otros posiblemente gritando y probablemente algunos desmayándose en ese mismo instante. Resultó que eso fue exactamente lo que sucedió. El obispo Gliccas no estaba muerto, simplemente había estado sumido en un sueño increíblemente profundo que duró días. Nadie sabe con certeza si se trató de alguna rara condición médica, un coma o simplemente una buena siesta pasada de moda del siglo XIX. Lo que sí sabemos es que, en el siglo XIX, las cosas podían volverse un poco raras. Y este caso es prueba de ello. La historia del obispo es un recordatorio de que incluso en los momentos más solemnes, la vida puede sorprendernos. En un momento, eres el invitado de honor en un funeral. Al siguiente, te preguntas por qué todos lloran por ti. Y creo que todos podemos estar de acuerdo si vas a colarte en una fiesta, que sea en tu propio funeral. Número 12. Edison Vicuña. Hay un tiempo y un lugar para todo, y cuando se trata de funerales, hay una regla tácita. No te presentes borracho, especialmente si el funeral es el tuyo. Pero eso es exactamente lo que sucedió en la extraña historia de Edison Vicuña de Ecuador. La historia de Edison comenzó como un misterio. Desapareció, nadie supo de él durante días y, naturalmente, su familia se preocupó. Entonces, se encontró un cuerpo gravemente desfigurado tras un accidente de coche y se identificó erróneamente como el de Edison. La familia, desconsolada, preparó un funeral para despedirse. Pero justo cuando los dolientes se reunían, derramando lágrimas y compartiendo recuerdos, entró el propio Edison, completamente borracho. La escena era caótica, gritos y vasos cayendo mientras la gente veía lo que creían era un fantasma. Edison, borracho y confundido, estaba de pie ante su propio funeral. La verdad era simple. El cuerpo irreconocible del accidente no era el suyo. Su aparición en estado de embriaguez fue la prueba definitiva. Después de todo, los muertos no beben. La lección: mejor no aparecer ebrio cuando todos te creen muerto. Número 11.
Fagiliu Muhamedzianova. Imagine la conmoción de asistir a un funeral, de pie junto al cuerpo de un ser querido, solo para que de repente despierte. Eso es exactamente lo que sucedió en la trágica historia de Fagiliu Muhamedzianova, una mujer de Rusia cuyo roce con el fallecimiento no salió como estaba planeado. En 2011, Fagiliu fue declarada muerta después de sufrir un ataque al corazón. Fue llevada al hospital, examinada por médicos y declarada fallecida. Unos días después, como es costumbre, su familia se reunió para el funeral. Pero justo cuando los dolientes estaban de pie junto a su ataúd, lamentando su fallecimiento, sucedió algo impactante. Fagiliu despertó. Imagine estar allí, diciendo su último adiós, cuando de repente el cuerpo en el ataúd comienza a moverse. Sus ojos se abren de par en par con confusión y horror. Fagiliu comenzó a entrar en pánico, gritando cuando se dio cuenta de que no estaba muerta. Los dolientes quedaron aterrorizados al ver lo que creían era un cadáver moverse. La llevaron de urgencia al hospital, pero tras solo 12 minutos en cuidados intensivos, Fagiliu falleció nuevamente por insuficiencia cardíaca. Este caso demuestra que, incluso con la medicina moderna, la línea entre la vida y el fallecimiento puede ser imprecisa. Para su familia fue una montaña rusa emocional, perderla 2 veces, con un breve destello de esperanza en medio. Una historia que parece ficción, pero fue dolorosamente real. Número 10. Hamdi Hafez Al-Nubi. Esta es una historia que demuestra que a veces una segunda oportunidad llega cuando menos te lo esperas. En 2012, un joven egipcio llamado Hamdi Hafez Al-Nubi fue declarado muerto tras sufrir un infarto con tan solo 28 años. Fue una tragedia, tan joven era, y la noticia impactó duramente a su familia. Siguiendo las tradiciones islámicas, comenzaron a preparar su cuerpo para el entierro. Lo lavaron, lo envolvieron en un sudario blanco y rezaron, preparándose para despedirse por última vez. Pero entonces ocurrió algo extraño. Cuando el cuerpo fue enviado al médico forense para una revisión final y el certificado de defunción, el forense notó algo extraño. El cuerpo aún estaba caliente. Eso no tenía sentido. Cuando una persona fallece, su temperatura corporal baja. Es simplemente un hecho biológico. Pero aquí, el cuerpo de Hamdi aún estaba caliente, y eso levantó las alarmas. El forense lo examinó más de cerca y se dio cuenta de que Hamdi estaba vivo. ¿Se imaginan la sorpresa? En un momento, todos se preparaban para un funeral, y al siguiente les dijeron que se prepararan para una celebración. La familia estaba llena de alegría, como era de esperar. En lugar de lágrimas y duelo, hubo vítores y alivio. El funeral se convirtió en una fiesta, una razón mucho mejor para reunirse, en mi opinión. Es un recordatorio de que la vida es impredecible. Y aunque esta historia tiene un final feliz, también te hace pensar, ¿cuántas personas son declaradas muertas cuando no lo están? Es un pensamiento aterrador, pero demuestra que incluso la medicina y las tradiciones modernas a veces pueden equivocarse. Así que la próxima vez que alguien diga «se ha ido», quizás valga la pena volver a comprobarlo por si acaso. Número 8. Mohamed Furkan. ¿Qué harías si la persona a la que estás a punto de enterrar abriera los ojos de repente y volviera a respirar? En 2019, una historia impactante se desarrolló en Lucknow, India, cuando la vida de Muhammad Furkan, de 20 años, dio un giro inesperado. Tras un grave accidente, Furkan fue trasladado de urgencia al hospital. Los médicos lo revisaron, sacudieron la cabeza y lo declararon muerto. Su familia, desconsolada, lo llevó a casa para los últimos ritos. Mientras sus seres queridos se reunían alrededor de su cuerpo, el dolor inundó la sala. Comenzaron las oraciones, las lágrimas fluyeron y se prepararon para enterrarlo. Pero justo cuando se preparaban para el funeral, ocurrió algo increíble. Alguien en la sala vio el cuerpo de Furkan contraerse. Al principio, pensaron que era solo un espasmo muscular, pero luego abrió los ojos. Sí, en medio de su propio funeral, Muhammad Furkan abrió los ojos. Una oleada de conmoción y miedo se extendió por la multitud. Algunos se quedaron sin aliento, otros lloraron, algunos incluso retrocedieron con incredulidad.
Su familia, presa del pánico, se apresuró a pedir una ambulancia. Furkan fue trasladado de vuelta al hospital, donde los médicos se dieron cuenta de lo impensable. Habían cometido un error. Estaba vivo y pronto respiraba por sí solo. Imagine la montaña rusa de emociones: tristeza, conmoción, miedo y luego alegría. Esta historia no trata solo sobre un error médico. Es un poderoso recordatorio de que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Para Muhammad Furkan, fue una segunda oportunidad, literalmente, un regreso tras el fallecimiento. Número 7. Watson Franklin. Esta es la extraña y casi increíble historia de Watson Franklin, un hombre peruano cuya vida dio un giro aterrador tras una simple visita al dentista. Watson sufría de dolor de muelas y decidió hacerse una endodoncia. Pero poco después del procedimiento, la situación se descontroló. Empezó a experimentar escalofríos, fiebre alta y su estado empeoró. En lugar de la atención adecuada, los médicos le administraron diazepam, un sedante, y lo dejaron bajo sus fuertes efectos. Trágicamente, Watson fue declarado muerto. Su familia, desconsolada, se preparó para su funeral. Pero justo cuando se despedían, ocurrió algo impactante. Al observar su cuerpo con más atención, vieron que sus costillas se movían, subiendo y bajando suavemente, como si respirara. El pánico y la esperanza se mezclaron cuando rápidamente llamaron a un médico, quien confirmó que Watson estaba vivo. A contrarreloj, lo sacaron del ataúd y lo llevaron rápidamente al hospital. Pero una vez más, los médicos declararon muerto a Watson. Fue como un cruel giro del destino. En un momento, Watson estaba vivo, luchando por una segunda oportunidad. Al siguiente, se había ido para siempre. Esta escalofriante historia sirve como un poderoso recordatorio. Incluso aquellos en quienes más confiamos, nuestros médicos pueden cometer errores, a veces con consecuencias trágicas. Así que la próxima vez que visite a un médico, recuerde hacer preguntas, verificar 2 veces y estar siempre al tanto de su salud. Número 6. Muhammad Rayhan. Esta es la increíble historia de Muhammad Rayhan, un hombre que se convirtió en el centro de atención de Damasco, Siria. Era un día cualquiera cuando Rayhan se dirigió al bullicioso mercado a hacer algunas compras, pero en un instante estalló el caos. Una huelga masiva sacudió el mercado, sembrando destrucción y pánico por todas partes. Entre el humo y el polvo, Rayhan desapareció. La policía y el equipo de investigación registraron los escombros y, al no encontrar señales de vida, declararon muerto a Rayhan, asumiendo que estaba enterrado profundamente bajo los muros derrumbados y las tiendas destrozadas. Al difundirse la noticia de su fallecimiento, la familia de Rayhan quedó destrozada por el dolor. Comenzaron los preparativos para su funeral, lamentando la pérdida de su ser querido, pero el destino les tenía reservado un destino diferente. Tras quedar atrapado durante unas asombrosas 36 horas bajo los escombros, Rayhan hizo lo impensable. Sin ayuda de los rescatistas, luchó para salir de debajo de los escombros. Cubierto de polvo, débil pero vivo, Rayhan se presentó en su propio funeral, justo cuando su familia estaba a punto de despedirse por última vez. Fue un momento de conmoción, incredulidad y una alegría abrumadora. El hombre que creían desaparecido para siempre había regresado, como un milagro en medio de su dolor. Esta historia nos enseña que a veces, incluso en los momentos más oscuros, la voluntad de sobrevivir puede desafiar todas las probabilidades. Siempre aférrate a la esperanza, porque los milagros ocurren cuando menos los esperas. Número 5. Carlos Camejo. En 2007, Carlos Camejo fue declarado muerto tras un accidente de tráfico en Venezuela. Durante la autopsia, los médicos hicieron una incisión en su cara cuando notaron algo imposible: sangre fresca fluyendo. Carlos despertó por el dolor, para shock del equipo forense. Su esposa, que había llegado para identificar el cuerpo, lo encontró vivo y sentado. Un error médico poco común, causado por signos vitales casi imperceptibles tras un trauma severo, casi le cuesta la vida a Carlos. Una historia que demuestra que a veces la línea entre la vida y el fallecimiento puede ser sorprendentemente delgada. Número 4. Niña de 3 años. En un pequeño pueblo de Filipinas,
Todos creían que una niña de 3 años había fallecido. La familia y los amigos se reunieron para llorar y preparar su funeral. El aire estaba cargado de tristeza cuando el ataúd estaba a punto de cerrarse. Pero entonces, cuando un vecino abrió suavemente el ataúd para ajustar la posición de la niña, sucedió lo imposible. La cabeza de la niña se movió. Al principio, la gente pensó que era su imaginación. Entonces, abrió los ojos. La multitud se quedó boquiabierta, incrédula y confundida. Los médicos la llevaron de urgencia al hospital, confirmando que estaba viva y estable. Fue una segunda oportunidad milagrosa que llenó a la familia de esperanza y alegría tras un profundo dolor. Lamentablemente, esa esperanza duró poco. Días después, la pequeña falleció de verdad esta vez, dejando un final desgarrador para una historia extraña y emotiva. Y por si fuera poco, en otro lugar, durante un funeral, un niño presenció una escena aterradora. Un cuerpo repentinamente sentado y gritando. El momento fue grabado en video, lo que desató el debate sobre si era real o solo una broma cruel. Estas historias nos recuerdan lo frágil que puede ser la vida y cómo a veces la realidad difumina la línea entre los vivos y los muertos. Así que, si alguna vez asistes a un funeral, mantén los ojos bien abiertos. Nunca se sabe qué puede pasar después. Número 3. Cuando el fallecimiento engaña. Durante lo que se suponía que sería un servicio religioso normal, ocurrió algo extraordinario y aterrador. El pastor Alf Lukau oraba sobre el cuerpo de un hombre recién fallecido, recién salido de la morgue. El hombre había fallecido en paz en brazos de su esposa y ahora su familia se preparaba para despedirse. Pero mientras el pastor oraba, ocurrió lo imposible. El difunto se incorporó repentinamente en su ataúd, con los ojos y la boca abiertos de par en par. La multitud, conmocionada, jadeó y gritó, sin saber si presenciaban un milagro o algo más siniestro. Un video del momento se viralizó rápidamente, desatando intensos debates. ¿Realmente poseía el pastor Lukau poderes sobrenaturales? Algunos lo llamaban un ángel enviado para hacer milagros, mientras que otros susurraban teorías más oscuras. Tal vez era la fallecimiento misma o incluso un extraterrestre con habilidades misteriosas. Los escépticos argumentaban que se trataba de un truco o una broma cuidadosamente preparada, pero nadie podía negar la profunda conmoción en los rostros de los presentes. ¿Podría este suceso demostrar que la línea entre la vida y el fallecimiento es más delgada de lo que creemos? Esta extraña y escalofriante historia nos recuerda lo misteriosa que puede ser la vida y que, a veces, la realidad supera la ficción. Entonces, ¿en qué crees? ¿En un milagro? ¿Hoax o algo mucho más allá de nuestra comprensión? Tu suposición es tan buena como la de cualquiera. ¿Cuál es tu opinión sobre este evento desconcertante? Número 2. Zach Clemens. Zach Clemens, de 17 años, estaba corriendo vueltas en la clase de gimnasia cuando de repente todo se volvió negro. Sin advertencia, sin síntomas, solo colapso. Su corazón se había detenido. Durante 20 minutos completos, Zach no tuvo pulso, ni un parpadeo. Los médicos del hospital estaban a segundos de declarar la hora del fallecimiento, y luego, de la nada, regresó. Ahora, aquí es donde se pone salvaje. Según Zach, no solo vio oscuridad durante esos 20 minutos. Afirma que vio algo, o mejor dicho, a alguien, un hombre con cabello largo, barba y una presencia inconfundible. Zach insiste en que era Jesucristo mismo, de pie frente a él, en un lugar más allá de la vida. Zach dice que fue sanado por esta figura divina y que ese encuentro le salvó la vida. La experiencia fue vívida y real para él, y desde entonces ha compartido su historia con convicción. Las opiniones están divididas. Algunos creen que fue un milagro, otros lo atribuyen a la actividad cerebral durante el fallecimiento clínica. Lo cierto es que sobrevivir 20 minutos sin pulso y recuperarse completamente ha dejado perplejos a muchos. Sea una intervención divina o un fenómeno médico, Zach regresó del fallecimiento con una historia extraordinaria. Número 1. Kumar Marawad. Ahora imagina que tienes solo 17 años y de repente estás en un ataúd siendo llevado a tu propio funeral. Suena como una película de terror, ¿verdad? Bueno, para Kumar Marawad
fue la vida real. Todo comenzó cuando Kumar fue mordido por un perro callejero. ¿Mala suerte? Sí, pero las cosas fueron de mal en peor rápidamente. La mordedura provocó una infección grave y pronto Kumar fue ingresado en un hospital en Karnataka, India. Los médicos no tenían esperanzas. Apenas se movía, apenas respiraba y las cosas se veían sombrías. Finalmente, decidieron que no había mucho más que pudieran hacer y lo enviaron a casa para que pudiera pasar sus últimos días con su familia. Entonces, nada. Ni respiración, ni movimiento. Su familia, desconsolada, creyó que lo peor había sucedido. Hicieron lo que hacen las familias en esa situación. Comenzaron a preparar su funeral. Mientras transportaban su ataúd, Kumar despertó dentro. En pleno funeral, pueden imaginarse el caos. Su familia estaba en shock, con total incredulidad. No fue un simple tic ni un parpadeo. Estaba completamente vivo, con los ojos abiertos, como diciendo: ¿no es increíble pensar que alguien puede ser declarado muerto y de repente despertar en su propio funeral?